Hay alguien en tu vida que ya no puede ocultarlo. No está actuando extraño por casualidad, está perdiendo el control. Lo que sientes como confusión, en realidad es una tormenta emocional dentro de esa persona, y tú eres el centro de todo eso. ¿Has notado cómo cambia su voz, su mirada, su silencio? No es coincidencia, es el inconsciente luchando por salir. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora mismo. No ignores estas señales, podrían cambiar tu vida. Dale like si lo has sentido también. Y comenta, lo veo claro, si sabes de quién hablo. Las emociones reprimidas no desaparecen, se transforman. Se esconden en los rincones más silenciosos de la mente, donde el tiempo no las debilita, sino que las concentra. A simple vista, una persona puede parecer tranquila, controlada, incluso distante. Pero en su interior, aquello que no se ha expresado sigue vivo, acumulando energía, esperando una oportunidad para manifestarse. Esta acumulación no es pasiva. Es un proceso activo, casi orgánico, que crece con cada pensamiento no dicho, con cada sentimiento negado. Cuando alguien decide no reconocer lo que siente, no está eliminando esa emoción, sino empujándola hacia el inconsciente. Allí, lejos de la lógica y del control consciente, las emociones adquieren una forma más intensa. Ya no están filtradas por la razón ni moderadas por las normas sociales. Se vuelven más puras, más crudas y, por lo tanto, más poderosas. Es como contener agua detrás de una presa. Cuanto más tiempo se retiene, mayor es la presión que se acumula. Con el paso del tiempo, esa presión comienza a buscar salidas, y rara vez lo hace de manera directa. En lugar de una confesión clara o un gesto evidente, las emociones reprimidas suelen aparecer disfrazadas, en cambios de humor, en silencios prolongados, en miradas que evitan o que, por el contrario, se detienen demasiado. La persona puede no entender por qué actúa de cierta manera, por qué siente incomodidad en tu presencia, o por qué, sin razón aparente, se muestra más sensible o reactiva. En las etapas más avanzadas, esta represión empieza a afectar el equilibrio interno. La mente consciente intenta mantener el control, imponer orden, justificar comportamientos, pero el inconsciente insiste. Y esa insistencia genera conflicto. Es en ese conflicto donde nacen las contradicciones. Acercarse y alejarse, mostrar interés y luego frialdad, hablar con intensidad y después guardar silencio. No es incoherencia voluntaria, es el resultado de dos fuerzas opuestas dentro de la misma persona. Para alguien de mayor experiencia en la vida, esto puede resultar familiar. A lo largo de los años, todos hemos aprendido, de una forma u otra, a ocultar lo que sentimos, ya sea por orgullo, por miedo al rechazo o por las normas sociales de otra época. Muchas emociones han sido guardadas en lugar de expresadas. Pero lo que no se expresa, no se resuelve. Solo se desplaza hacia adentro, donde continúa influyendo en nuestras decisiones y reacciones. En este contexto, cuando una persona comienza a perder el control sobre sus emociones hacia alguien, lo que estamos viendo no es algo repentino. Es el resultado de un proceso largo, silencioso, casi invisible. Probablemente, esa persona ha intentado convencerse de que no siente nada especial, o que lo que siente no es importante. Ha tratado de racionalizar, de minimizar, de ignorar. Pero las emociones auténticas no obedecen a la lógica. Persisten. Y cuanto más se intenta reprimirlas, más intensas se vuelven. Llega un punto en el que ya no pueden mantenerse ocultas sin consecuencias. Entonces, comienzan a filtrarse en la vida diaria, alterando la forma en que la persona se comporta, piensa y percibe. Puede volverse más introspectiva, más distraída o incluso más ansiosa. No porque quiera, sino porque algo dentro de ella está pidiendo ser reconocido. Este fenómeno también revela algo profundo. La conexión emocional no es superficial. Cuando alguien reprime sentimientos hacia otra persona, es porque esos sentimientos tienen un peso significativo. No se reprime lo trivial, se reprime lo que importa, lo que puede cambiar algo dentro de uno mismo. Por eso,
Cuando finalmente emerge, lo hace con fuerza. Comprender esto permite ver más allá de las acciones externas. Permite reconocer que detrás de la confusión, del comportamiento inconsistente o de la aparente distancia, hay una lucha interna real. No se trata de falta de interés, sino, en muchos casos, de todo lo contrario. De una intensidad que la persona aún no sabe cómo manejar. Así, las emociones reprimidas no son un signo de debilidad, sino de profundidad. Y cuando comienzan a intensificarse, no es el inicio de algo nuevo, sino la revelación de algo que ha estado creciendo en silencio durante mucho tiempo. La atracción profunda rara vez se presenta de manera simple o directa. No llega como una certeza tranquila, sino como una perturbación interna que desordena lo que antes parecía estable. Cuando una persona experimenta este tipo de conexión, no solo siente interés, siente una alteración en su equilibrio emocional, una especie de tensión entre lo que desea y lo que teme. Esa tensión es el verdadero núcleo del conflicto interno. A diferencia de una atracción superficial, que puede expresarse con facilidad y desaparecer con la misma rapidez, la atracción profunda se arraiga en niveles más internos de la psique. No responde únicamente a la apariencia o a la conveniencia, sino a algo más difícil de definir. Una resonancia emocional, una sensación de familiaridad inexplicable, como si la otra persona tocara partes de uno mismo que han permanecido dormidas durante años. Y precisamente por esa profundidad, no es fácil de aceptar. Cuando alguien se encuentra frente a una emoción de esta magnitud, su primera reacción no siempre es acercarse. En muchos casos ocurre lo contrario. La intensidad despierta mecanismos de defensa. La mente comienza a cuestionar, a analizar en exceso, a buscar razones para contener o incluso rechazar lo que se está sintiendo. No porque la emoción sea negativa, sino porque es poderosa. Y lo que es poderoso también es incierto. Ese conflicto interno se manifiesta de múltiples maneras. La persona puede sentirse inexplicablemente nerviosa en presencia del otro, o experimentar una necesidad constante de observar, de entender, de descifrar cada gesto. Al mismo tiempo, puede surgir un impulso de alejarse, de recuperar el control, de protegerse de lo que percibe como una posible amenaza emocional. Es una danza constante entre la atracción y la resistencia. En este estado, la lógica pierde su claridad habitual. Decisiones que antes parecían simples se vuelven complejas. La persona puede pasar largos momentos reflexionando sobre interacciones pequeñas, dándoles un peso que no puede justificar racionalmente. Cada palabra, cada silencio, cada mirada adquiere un significado ampliado. Esto no es exageración consciente. Es el reflejo de una mente que intenta procesar algo que va más allá de sus esquemas habituales. Para alguien con más experiencia de vida, este tipo de conflicto puede resultar desconcertante, precisamente porque rompe con la idea de que, con el tiempo, uno aprende a manejar sus emociones. Sin embargo, la realidad es que ciertas conexiones tienen la capacidad de atravesar incluso las estructuras más sólidas que hemos construido. No importa cuán disciplinada o racional sea una persona, cuando se enfrenta a una atracción profunda, esas herramientas pueden no ser suficientes. Otro aspecto importante es el miedo. No un miedo evidente, sino uno más sutil, que se esconde detrás de la cautela. La atracción profunda implica la posibilidad de cambio, de vulnerabilidad, de exposición. Significa abrir una puerta que puede haber estado cerrada durante mucho tiempo. Y abrir esa puerta implica riesgos. El riesgo de no ser correspondido. El riesgo de perder el control. El riesgo de alterar la estabilidad emocional que se ha construido con tanto esfuerzo. Por eso, muchas personas intentan negar o minimizar lo que sienten. Se dicen a sí mismas que no es importante, que es pasajero, que no vale la pena complicarse. Pero esta negación no resuelve el conflicto, lo intensifica. Porque mientras la mente intenta reducir la emoción, el inconsciente la amplifica. Y en ese contraste, el conflicto se vuelve más evidente. Este proceso también explica por qué el comportamiento puede parecer contradictorio.
Una persona puede mostrar interés genuino en un momento y, poco después, adoptar una actitud distante o indiferente. No se trata de manipulación ni de falta de claridad, sino de una lucha interna real. Por un lado, está el impulso de acercarse, de explorar esa conexión. Por otro, está la necesidad de mantener el control, de evitar el posible dolor. Con el tiempo, este conflicto exige una resolución. No puede mantenerse indefinidamente sin consecuencias. O la persona encuentra la manera de aceptar lo que siente y darle un espacio en su vida, o continúa reprimiéndolo, lo que puede generar una sensación persistente de inquietud o insatisfacción. En cualquier caso, la atracción profunda no pasa desapercibida, deja una huella. Entender esto permite interpretar mejor las señales. Lo que parece indecisión puede ser, en realidad, una batalla interna. Lo que parece distancia puede ser una forma de protección. Y lo que parece confusión puede ser el resultado de una emoción que ha superado los límites de lo que la persona creía posible sentir. En última instancia, la atracción profunda no es solo un sentimiento hacia otra persona, es una experiencia que confronta a quien la vive con partes de sí mismo que tal vez no había explorado. Y es en esa confrontación donde nace el conflicto, pero también la posibilidad de transformación. Cuando una persona pierde el control emocional, no significa que se haya vuelto irracional de un momento a otro. Lo que realmente ocurre es más profundo. El control consciente, ese que organiza pensamientos, decisiones y comportamientos, comienza a ceder espacio a fuerzas internas que han estado operando en silencio. En ese punto, el inconsciente deja de ser un fondo pasivo y se convierte en el protagonista. El inconsciente no funciona como la mente lógica, no sigue reglas lineales ni responde a argumentos razonables. Se mueve a través de imágenes, asociaciones, recuerdos y emociones acumuladas. Por eso, cuando toma el mando, la persona puede sentirse extraña incluso consigo misma. Empieza a actuar de formas que no había previsto, a sentir cosas que no puede explicar del todo, a reaccionar con una intensidad que no encaja con la situación aparente. Este cambio no sucede de golpe. Es el resultado de un proceso en el que ciertas emociones, pensamientos o deseos han sido ignorados o contenidos durante demasiado tiempo. Al no encontrar una vía de expresión consciente, estos contenidos se desplazan hacia el inconsciente, donde continúan desarrollándose. Y cuanto más se acumulan, más presión ejercen sobre la estructura consciente de la persona. Llega un momento en que esa presión ya no puede mantenerse contenida. Entonces, el inconsciente comienza a manifestarse de forma indirecta. Puede hacerlo a través de impulsos repentinos, de cambios en el estado de ánimo, de pensamientos recurrentes que aparecen sin invitación. La persona puede notar que su atención se dirige constantemente hacia alguien en particular, sin entender por qué. Puede intentar concentrarse en otras cosas, pero la mente regresa una y otra vez al mismo punto. En este estado, el comportamiento empieza a reflejar esa lucha interna. La persona puede decir algo y, casi de inmediato, cuestionarlo. Puede tomar una decisión y luego sentir la necesidad de revertirla. Esta inestabilidad no es falta de carácter, sino el signo de que dos niveles de la mente están operando con objetivos distintos. La parte consciente busca mantener coherencia y control. El inconsciente busca expresión. Para alguien con años de experiencia, esto puede resultar desconcertante. Existe una expectativa de dominio emocional, de saber cómo manejar lo que se siente. Pero el inconsciente no se somete a la experiencia acumulada. Puede activarse en cualquier etapa de la vida, especialmente cuando algo o alguien despierta emociones que no encajan con los patrones habituales. En ese sentido, perder el control no es retroceder, sino enfrentarse a algo que no había sido completamente integrado. Uno de los aspectos más característicos de este proceso es la sensación de inevitabilidad. La persona puede intentar resistirse, imponerse límites, racionalizar lo que ocurre. Sin embargo, hay una fuerza persistente que la empuja en una dirección determinada. No se trata de una decisión consciente,
sino de una inclinación interna que parece tener vida propia. Esto puede generar incomodidad, incluso miedo, porque implica reconocer que no todo está bajo control. El inconsciente también tiende a comunicarse a través de símbolos y proyecciones. La persona puede empezar a ver en el otro cualidades que tienen un significado especial para ella, más allá de lo evidente. Puede idealizar, o por el contrario, sentir una incomodidad inexplicable. En ambos casos, lo que está ocurriendo no se limita a la realidad externa, sino que incluye contenidos internos que están siendo proyectados. Este fenómeno explica por qué, en ciertos casos, la reacción emocional parece desproporcionada. No es solo la situación presente la que está en juego, sino todo un conjunto de experiencias, recuerdos y deseos que se han activado. El inconsciente no distingue entre pasado y presente de la misma manera que la mente consciente. Para él, todo puede sentirse inmediato. A medida que este proceso avanza, la persona puede experimentar una pérdida progresiva de la sensación de control. No en el sentido de un colapso total, sino en pequeños detalles. Una palabra que se escapa. Una mirada que revela más de lo que se quería mostrar. Un silencio que dice demasiado. Son fisuras en la estructura consciente, señales de que algo más profundo está emergiendo. Sin embargo, este aparente desorden también tiene una función. El inconsciente no busca simplemente desestabilizar, sino equilibrar. Intenta llevar a la conciencia aquello que ha sido ignorado, integrar aspectos que han quedado fuera del campo consciente. Desde esta perspectiva, perder el control no es solo un problema, sino una oportunidad. La oportunidad de reconocer y comprender partes de uno mismo que habían permanecido ocultas. El desafío está en cómo se responde a este proceso. Resistirse completamente puede intensificar el conflicto, mientras que una apertura consciente puede permitir una integración más armoniosa. No se trata de abandonar todo control, sino de reconocer que el control absoluto es una ilusión, y que hay dimensiones de la experiencia humana que requieren ser escuchadas, no dominadas. Así, cuando alguien parece perder el control sobre sus sentimientos, lo que realmente está ocurriendo es un cambio en el equilibrio interno. El inconsciente ha dejado de ser silencioso y ha comenzado a hablar. Y aunque su lenguaje no siempre sea claro, su mensaje es persistente. Hay algo dentro que necesita ser reconocido. El miedo al rechazo rara vez se presenta de forma directa. No suele decir, tengo miedo de que no me acepten. En cambio, adopta formas más sutiles, más difíciles de detectar incluso para la propia persona que lo experimenta. Se disfraza de prudencia, de distancia, de indiferencia aparente. Y en ese disfraz, logra pasar desapercibido mientras sigue influyendo en cada decisión emocional. Cuando alguien siente una conexión fuerte hacia otra persona, no solo se activa el deseo de acercarse, sino también la posibilidad de ser herido. Esta posibilidad, aunque no siempre sea consciente, tiene un peso significativo, porque aceptar lo que se siente implica exponerse, mostrarse sin defensas, permitir que el otro vea partes internas que normalmente permanecen ocultas, y esa exposición para muchos resulta profundamente incómoda. A lo largo de la vida, especialmente en generaciones que han aprendido a contener sus emociones, el rechazo no se vive solo como un momento pasajero. Puede interpretarse como una confirmación de inseguridades más profundas, como una señal de que algo en uno mismo no es suficiente. Por eso incluso la posibilidad de rechazo puede ser suficiente para activar mecanismos de protección. Uno de esos mecanismos es la distancia. No una distancia física necesariamente, sino emocional. La persona puede seguir presente, puede interactuar, puede incluso mostrar interés en ciertos momentos. Pero hay una barrera invisible que impide que la conexión avance de manera natural. Es como si hubiera un límite que no se puede cruzar, aunque no esté claramente definido. Esta distancia no es falta de interés. Al contrario, muchas veces aparece precisamente porque el interés es demasiado intenso. Cuando lo que se siente es superficial, no hay mucho que perder. Pero cuando la emoción es profunda, el riesgo percibido aumenta. Y con ese riesgo surge la necesidad de protegerse. Así,
La persona regula su comportamiento, se contiene, evita dar señales demasiado claras. Otro aspecto importante es la racionalización. La mente consciente busca justificar esa distancia con argumentos lógicos. No es el momento, no es conveniente, es mejor mantener las cosas como están. Estas explicaciones pueden parecer razonables, pero en muchos casos son solo una forma de evitar enfrentar el miedo real. Funcionan como una capa de control que intenta mantener a raya lo que se siente. Sin embargo, esta estrategia tiene un costo. Mantener la distancia requiere esfuerzo constante. La persona tiene que vigilar sus palabras, sus gestos, sus reacciones. Tiene que asegurarse de no revelar demasiado, de no cruzar ciertos límites. Y ese control continuo puede generar tensión interna, una sensación de estar actuando en lugar de ser auténtico. Con el tiempo, esta tensión puede manifestarse en comportamientos contradictorios. Momentos de cercanía seguidos de retirada, señales de interés que luego se diluyen, conversaciones que parecen profundas, pero que se interrumpen antes de llegar a un punto significativo. Desde fuera, puede parecer confuso. Pero desde dentro, es una forma de equilibrar dos fuerzas opuestas, el deseo de acercarse y el miedo de ser rechazado. También es importante entender que este miedo no siempre está relacionado con la otra persona en particular. Muchas veces tiene raíces en experiencias pasadas, en momentos en los que la apertura emocional no fue bien recibida o en los que la vulnerabilidad fue percibida como debilidad. Esas experiencias dejan una huella, una especie de memoria emocional que influye en situaciones futuras. Así, cuando surge una nueva conexión, el inconsciente no solo responde al presente, sino también al pasado. Evalúa el riesgo no solo en función de lo que está ocurriendo ahora, sino de lo que ha ocurrido antes. Y si detecta similitudes, activa mecanismos de defensa automáticamente. La persona puede no ser plenamente consciente de esto, pero lo siente en forma de cautela, de duda, de resistencia. En personas de mayor edad, este patrón puede estar aún más arraigado. No porque sean menos capaces de sentir, sino porque han tenido más tiempo para construir defensas. Han aprendido a proteger su estabilidad emocional, a evitar situaciones que puedan alterarla, y aunque esto puede ser útil en muchos contextos, también puede limitar la capacidad de vivir experiencias emocionales profundas. A pesar de todo, el miedo al rechazo no elimina el sentimiento. Solo lo contiene. La emoción sigue ahí, buscando formas de expresarse, filtrándose en pequeños detalles. Una mirada que se sostiene más de lo habitual, una preocupación genuina, una atención especial que no se puede ocultar del todo, son señales que escapan al control, indicios de que la distancia no es completa. Comprender este proceso permite interpretar mejor lo que parece frialdad. No siempre es desinterés. A veces es protección. No siempre es indiferencia. A veces es cuidado, incluso hacia uno mismo. Y reconocer esto abre la posibilidad de ver más allá de las apariencias, de entender que detrás de la distancia puede haber una emoción profunda que aún no ha encontrado la forma de expresarse sin miedo.